Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. El día de hoy daremos inicio a nuestro tema número 5 de esta serie de conversatorios acerca de pueblos originarios y COVID. El tema de hoy será migrar en tiempos de pandemia. Daremos un espacio de unos 2 minutos para que se puedan conectar y arrancaremos con este tema tan interesante que el día de hoy podremos abordar, ¿no? Les recordamos que este es una serie de conversatorios dentro del ciclo Diálogos sobre Conocimiento y Diversidad Cultural, organizados por el Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. En unos minutos arrancaremos. Bien, buenas tardes a todas y todos. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nuestro servicio de comunicación del Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural para iniciar otro de nuestros conversatorios dentro del ciclo de diálogos sobre conocimiento y diversidad cultural. Nuestro colega organizador de este ciclo, Ricardo Santos, tendrá la palabra para presentar de qué tratará este conversatorio y también presentar a nuestros invitados. Gracias, Ricardo. Entonces, te cedo la palabra para que comencemos. Muchas gracias, doctor Martín Puchet, por su presentación. Les agradezco a todos y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este quinto conversatorio. El día de hoy hablaremos sobre el tema migrar en tiempos de pandemia. Para ello nos acompañan dos especialistas en el tema. Por un lado, Isabel Margarita Nemesio, quien es maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue coordinadora del área de migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, una organización civil del estado de Guerrero. Es especialista en el tema de migración interna indígena en México y su relación con los mercados agroexplotadores, así como las repercusiones e implicaciones que el fenómeno tiene sobre las violaciones a derechos humanos de la población migrante interna. Es autora de diversos libros y artículos relacionados con la migración interna, jornaleras y jornaleros, migración indígena, trabajo infantil agrícola, mujeres jornaleras, explotación laboral, entre otros. Actualmente es consultora independiente sobre temas de migración y colaboradora con el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública. Por otro lado, nos acompañará Salvador Guerrero Navarro.
Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de las materias de Derecho a la Información y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y ha realizado pasantías en diferentes organismos internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue designado secretario técnico de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también fue coordinador del área legal de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de nuestra universidad. Actualmente dirige la Clínica Jurídica sobre Refugiados, Aleida Fapó, en la Universidad Iberoamericana. A manera de introducción, les comentaré que la dinámica del conversatorio se desarrollará en tres principales ejes. Las preguntas con las que discutiremos el día de hoy será qué está ocurriendo con la migración en estos tiempos de pandemia y cómo ha impactado la pandemia en los movimientos de personas a nivel regional y a nivel de grupos en específico, como son los pueblos y comunidades originarias. Por otro lado, debatiremos acerca de cuáles derechos están siendo vulnerados en este contexto y, por último, qué nos depara el futuro en la migración en la región. Para empezar este primer bloque, quiero señalar que debemos imaginarnos que no es fácil tomar la decisión de salir de un país para buscar un futuro mejor para nosotros o para nuestras familias, dejar todo atrás y empezar de cero. Aún es más difícil hacerlo en tiempos en los que se pide a la gente quedarse en casa con la crisis social y sanitaria que estamos viviendo actualmente con la COVID-19. En medio de esta crisis, no debemos olvidar que los refugiados, las personas desplazadas y los solicitantes de asilo son población aún más vulnerable y que están en condiciones de mayor riesgo de contagio por las condiciones que se viven actualmente. Debemos recordar que migrar es el movimiento de la población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo y que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Esto incluye la migración de personas refugiadas, personas desplazadas, personas desarraigadas o migrantes por condiciones económicas, daños ambientales, etc. A nivel mundial, el número total de personas migrantes se estima que en promedio son 271 millones de personas. Y la proporción de mujeres migrantes de esta suma total es aproximadamente de un 47.9%. Margarita, con este contexto y estas situaciones que estamos viviendo, ¿nos podrías decir qué está ocurriendo con la migración ante este contexto de la COVID en las comunidades originarias de México? Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, ya lo mencionabas ahorita al inicio, ¿no? Ha sido un tema complejo, tanto a nivel global como a nivel nacional, pero particularmente para las poblaciones indígenas sí ha sido como eminente los impactos que se han venido viviendo desde marzo a la fecha con el tema de la pandemia. Ya relativamente lo que tiene que ver como en sus procesos migratorios o la movilidad que realizan, bueno, también varía y es distinta dependiendo de las características de cada pueblo originario. Pueden ser migraciones rurales, pueden ser migraciones que van a las ciudades, intermunicipales, interestatales, etcétera. Me referiré o retomaré más bien dos que por sus características y son las que tienen mucha fuerza a nivel nacional. De entrada es la que se realiza hacia los Estados Unidos y particularmente una migración interna, ¿no? Que tiene que ver con población jornalera agrícola, igual de contextos rurales o indígenas. Para el caso de quienes migran a Estados Unidos, pues aún con la pandemia esto no se detuvo. No significa que en las fronteras posiblemente hubo como algunas situaciones que contuvieron por las medidas que se tomaron, ¿no? En frontera. Pero me refiero a contenerlas por esto, ¿no? Por las restricciones que hubo al ingreso o por los cambios o las modificaciones en las rutas que ya de por sí son conocidas, ¿no? Por las familias, por las comunidades y por quien los ingresa hacia el territorio fronterizo. Sin embargo, aún con esas restricciones no significa que forzosamente haya parado, ¿no? Por el contrario, buscaron otras rutas o la posibilidad de internarse de maneras que todavía
recrudeció o está recrudeciendo, ¿no? Las situaciones de riesgo, principalmente para quienes cruzan en áreas ahora mucho más complicadas, ¿no? Ya no solamente por las situaciones que tenían anteriormente, sino ahora otras agudizadas justo también por el tema de la pandemia. Para el caso concretamente de la migración interna, igual, ¿no? Sus dinámicas, sus mismos procesos se han mantenido, o sea, al contrario, no han cambiado. Una, porque también responde como a periodos y a ciclos agrícolas muy concretos que van marcando justo sus procesos, ¿no? Y esto lleva a que puedan ser unas movilidades a nivel desde lo individual, comunitario o familiar. Y esto al final pues se ha ido adecuando. No me refiero tanto como a su movilidad en sí, sino muchas de las situaciones y efectos producto de la pandemia se fueron adecuando justo en primero ir entendiendo qué era esto del virus, a qué nos referíamos como con la pandemia. Y cuando se empieza a hablar de las medidas preventivas y demás, también fue complicado cómo procesarlo. Me refiero sobre todo, por ejemplo, que ante los impactos de la pandemia, justo todas las medidas de prevención recomendadas para enfrentarlas simplemente no se puede cumplir en contextos rurales. Y no porque no se pueda, sino porque esto, ¿no? Que tiene que ver con el lavado de manos frecuente o de manera regular, pues eso es complicado cuando en tus comunidades no hay acceso al agua, o simplemente pedir aislamiento o distanciamiento social ante este contexto, y más sobre todo cuando están en movilidad, también es muy complicado. O sea, siempre ha sido como prioritario entender y comprender justo las cosmovisiones y la estructura en sí de las familias rurales y de los contextos, más cuando se está en movilidad, porque si no al final es una población que ya de por sí todas las vulnerabilidades que enfrentan o los factores que los vulnerabilizan como personas y comunidades o como pueblos originarios con la pandemia pues se ha agudizado. La movilidad vino también a reforzar muchas cosas que ya enfrentaban y que existían antes de ella. Me refiero en sí a la invisibilidad de sus propios procesos migratorios. Si es cierto que es un poco más visible la migración que se realiza a Estados Unidos, no es en sí, por ejemplo, para la migración que es interna. Es un tipo de movilidad todavía muy normalizada, con elementos que la invisibilizan demasiado y que esto con la pandemia pues simplemente vino a agudizar estos elementos. Entonces al final la movilidad en nuestro contexto y más de poblaciones originarias no ha parado, ni va a parar, ¿no? Les vino más bien a generar como situaciones, ya lo decía, en los dos contextos de enfrentar situaciones que tuvieron que ver desde lo económico, igual como a muchas y muchos otros más, o a otros sectores más, pero también en estos contextos es muy complicado por el distanciamiento que se tiene de sus comunidades, por la lejanía de las instituciones, por cómo entrar en relación de saber si sus familiares que estaban en Estados Unidos habían contraído o no el virus, o después los datos que ya daban cuenta algunas instancias o organizaciones de sociedad civil de aquellos migrantes que empezaron a fallecer. Lo mismo pasó para poblaciones jornaleras, no exclusivamente de ellos, pero ha sido muy particular que muchas de estas situaciones las han tenido que enfrentar a partir del reforzamiento comunitario, de la articulación de sus redes, que eso al final llevó a que tocaran puertas, pero fue complicado, ¿no? Por las mismas situaciones que se vivieron más en Estados Unidos. Muchas de las familias tuvieron que allegarse de sus propios medios y recursos para poder atender desde la medicina tradicional los primeros efectos de la pandemia o del virus propiamente, sin entender a cabalidad todo lo que significaba en términos del contagio o el distanciamiento social. Para comunidades que están en movilidad, cuando no tienen acceso a la seguridad social, también es complicado y limitado. Y con esto cierro, ¿no? Al final, estas limitantes también generan para ellos que es que además no hay como una cifra exacta, pero la parte muy lastimosa es la pérdida de un familiar, ¿no? Más por el supuesto o la supuesta, no idea, sino como estos supuestos diagnósticos de posiblemente se murió por COVID y que al final las familias tuvieron que resolver sepultando a sus familiares
en algunas regiones distantes a sus comunidades de origen, o lo que implicó trasladar urnas de Estados Unidos acá, ¿no? Hubo como muchas situaciones que al final a las familias les tocó en su gran mayoría resolver situaciones, sobre todo me refiero también a quienes migran de manera interna por su cuenta, ¿no? Entonces, si ya había como cierto aislamiento o distanciamiento de los accesos que ellos tienen en términos de seguridad social o de derechos básicos, con la pandemia pues fue algo que todavía se vino a recrudecer, porque al final fue seguir orillando a que tengan que resolver por su cuenta ciertas situaciones que ya venían enfrentando antes de la pandemia. Con eso cerraría, Ricardo. Muchas gracias, Margarita. Y justo este recrudecimiento de muchas situaciones de cómo la migración, que estaban previamente a la migración y ahora con la COVID se van agravando, es que quiero ahora preguntarte, Salvador, si tú nos podrías comentar cuáles otras situaciones hay en la región y qué respuestas ha habido tanto de los pueblos indígenas como de los no indígenas en este contexto de la COVID. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al profesor Martín, a Ricardo por la invitación a este conversatorio. Y justo creo que hay el fenómeno de la migración en sí mismo, como ya lo decías, sí es sí es un fenómeno muy complejo, ¿no? Y lamentablemente la forma en cómo se adoptan políticas a lo largo del continente, digo yo en específico estoy pensando en América Latina, son muy dispares, ¿no? Por lo tanto, hay soluciones, o por así decirlo, políticas que son sumamente focalizadas, que tratan de tratar de regular o de visibilizar un problema, pero que no necesariamente da solución a problemas sumamente complejos, ¿no? Entonces, a partir de la pandemia, a partir de estas, digamos, de las recomendaciones que han hecho diversos organismos internacionales y autoridades de salud para impedir la movilidad, cada estado ha adoptado diferentes posturas, ¿no? Y lo más grave, por así decirlo, la decisión más cruda que ha habido en muchos países, ha sido el cierre total de fronteras. ¿Dónde se ha dado? La verdad, en la mayor parte de los países latinoamericanos, ¿no? Hay unos países, por ejemplo, el Triángulo Norte en Centroamérica, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador, que realizaron una serie de medidas muy restrictivas, ¿no? Para, digo, tanto para su movilidad interna como el flujo de personas en puntos de internamiento internacional. Se suspendieron muchos vuelos, se suspendieron entradas por carreteras. En fin, en el caso de Sudamérica también muchos países limitaron la entrada y salida del país. En específico estoy pensando en Colombia, en Perú, en Bolivia, ¿no? Que hicieron una suspensión o un cierre de fronteras muy agresivo, ¿no? O sea, dando permisos muy extraordinarios tanto para la salida como para la entrada. Y bueno, esto ha tenido como consecuencia que se ha limitado el flujo, digamos, el flujo o la movilidad migratoria, entre comillas, normal o natural, ¿no? Que dicen en todos estos países. ¿Cuál es el gran problema? Que usualmente las políticas migratorias no están pensadas en un enfoque en materia de derechos humanos, que sería pues bueno, estos acuerdos que hicieron en el marco de la ONU sobre migración ordenada y segura, sino que se hacen desde un punto de vista punitivo, ¿no? Se hacen desde un punto de vista de seguridad pública, ¿no? En donde lo que está detrás es un prejuicio de que las personas migrantes son peligrosas. Ese es el... desde ahí se ha construido todo el andamiaje institucional y de políticas de todos estos países, incluido México y Estados Unidos, por supuesto. Dentro de este imaginario de que las personas migrantes son peligrosas, ahora con el COVID se refuerza la idea porque no solamente son peligrosas, porque vayan a causar
destrozos, miedo, ¿no? Que es lo que usualmente nos dicen en estos discursos nacionalistas, sino que también ahora van a traer el virus, ¿no? Ese es el gran discurso, ¿no? De estos países. Entonces, ¿cómo evitamos que se propague el virus cerrando las fronteras? Entonces, por lo tanto, podemos hablar de que estas restricciones a la seguridad o a la salud públicas realmente son restricciones encubiertas a una migración ordenada y segura, ¿no? Esto lo que provoca no es, y lo decía Margarita, pero ahora mismo lo retomo, esto no significa que ya no haya migración o que ya no haya movilidad, sobre todo a nivel internacional, sino que lo que han hecho es que han cerrado las vías, digamos, oficiales o las vías de internamiento reglamentadas, y ahora las personas migran, pero, digamos, poniéndose más en riesgo y por vías más, por así decirlo, irregulares, ¿no? Y porque eso no se va a detener. Sobre todo pienso en personas, en fenómeno de desplazamiento forzado, las personas que solicitan la condición de persona refugiada, pues esas personas, hay un riesgo en su integridad y su vida, y ese riesgo no ha cesado a pesar de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, digo, los flujos más importantes de personas que solicitan la condición de refugiado en México son personas de origen hondureño, ¿no? Creo que es dentro de los primeros lugares, y venezolano. Entonces, estas personas, si continúan en sus países, aunque existan estas restricciones de movilidad, van a seguir estando en riesgo, ¿no? En peligro de que puedan ser violentadas en su vida. ¿Qué es lo que, y a lo mejor ya con este último comentario cierro, ¿cuál es el otro contexto? Es por un lado por el sur, pero ¿qué pasa con el contexto del norte? En Estados Unidos existe este programa, el famoso Quédate en México o NPP, en el cual Estados Unidos, aquellas personas que van y solicitan asilo o refugio en Estados Unidos, los regresan a México para que durante el procedimiento de asilos, el procedimiento jurídico, que se queden en México y no puedan acceder al territorio en Estados Unidos. Esto ya existía antes de la pandemia, esto ya existía desde 2019. Lo que sucedió con las restricciones y con la pandemia fue que recrudecieron digamos, este programa, en donde antes, si bien podían ir a su audiencia, es decir, usualmente los regresaban a este lado de la frontera y tenían una audiencia, entonces regresaban por ejemplo, a Estados Unidos y podían ir a su audiencia. Ahora ni siquiera pueden hacer eso porque la audiencia la tienen de manera virtual en la frontera, ¿no? Con en unas oficinas, digamos, improvisadas, ¿no? Que tienen ahí en la frontera. De hecho, de manera inmediata desde el puente fronterizo, y eso no les permite, digamos, tener una defensa adecuada en el marco del procedimiento de refugio, ¿no? Entonces yo creo que estas son los dos contextos, digamos, que tenemos, ¿no? Por un lado, este flujo migratorio del sur que está restringido, y por otro, el flujo, digamos, en Estados Unidos, que lo que han hecho es recrudecer las medidas administrativas. Hoy por ahí leía un artículo en la mañana que dicen que realmente este muro de Trump no tiene que ver con un muro con una pared, sino que más bien ese muro son una serie de decisiones administrativas y ejecutivas que entorpecen la entrada y la regularización de las personas migrantes en Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, ahí radica una serie de problemas que al final de cuentas todo esto que los dos nos ponen en consideración se traduce también en estas obligaciones que tienen los estados de proteger y promover los derechos humanos, ¿no? De todas y todas las personas, sin discriminación alguna, como puede ser el origen de un país diferente o la situación jurídica en la que se encuentren dentro de el país, un país que es diferente al donde uno ha nacido. Migrar es un derecho y está estrechamente relacionado con el ejercicio de otros derechos, como es el de libertad de circulación, la libertad personal, la igualdad y no discriminación, el acceso a diferentes derechos económicos y sociales y culturales, entre otros.
En este sentido, debemos recordar que 1 de cada 33 personas en el mundo están migrando actualmente. Y Salvador, justo con esto que nos cuentas contextualmente, ¿cómo podemos traducirlo en términos generales? ¿Cuáles consideras que son los derechos que se están vulnerando en esta pandemia debido a estas adversidades que nos han contado y nos han mapeado ustedes dos? Pues justo creo que cada estado, digamos, pues, pues con sus políticas, de forma consciente o inconsciente, viola diversos derechos, ¿no? Si bien no podemos hablar de uno en específico, sino más bien una multiplicidad de derechos, pues sí existen algunas obligaciones como clave, ¿no? En el momento de la migración, que sí se están violentando por estas medidas muy restrictivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, una de las primeras cosas que se está violentando es, podemos así decirlo, en el marco del derecho a la movilidad eh, o en el marco del derecho incluso al debido proceso, es el rechazo en frontera. Es decir, existe una serie de obligaciones internacionales, sobre todo para personas solicitantes de asilo o refugio, que no les pueden rechazar en la frontera, sino que las autoridades tienen que hacer un análisis exhaustivo de la condición de persona a persona y no pueden rechazar ni en frontera ni pueden rechazar de manera masiva, ¿no? Eso es es decir, en todo caso, si se produce un rechazo, debería ser justificado, ¿no? Debería ser una autoridad, digamos, fundado y motivado, es decir, no puede pretenderse que con una orden eh, ejecutiva, sobre todo, que usualmente suelen ser órdenes ejecutivas, eh, se pueda rechazar a una gran cantidad de migrantes, ¿no? Y se lo rechaza además en frontera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues, sobre todo, como vemos, a ver, ahí tenemos mucha información, sobre todo ahora de la índole periodística, en el que, por ejemplo, en México, pues sí existe una práctica en donde la Guardia Nacional está en los puentes fronterizos, sobre todo en la frontera con Guatemala, no aceptando o rechazando a grupos de migrantes, ¿no? Entonces, esto sí es contrario a la legislación mexicana, es decir, es contrario al artículo 11 constitucional, es contrario a la Convención Americana, porque no puede haber rechazo en frontera sin que haya un análisis específico de cada persona. Y bueno, y eso además, si lo incluimos con el tema del uso de la fuerza, ¿no? De la militarización de la seguridad pública, bueno, eso genera aún más problemas que no solamente tiene que ver con la población migrante, sino ahora pienso en toda la población que vive incluso dentro de la frontera. Por otro lado, a ver si hay una preocupación específica respecto a la salud, ¿no? Es decir, las personas migrantes porque, bueno, el problema con COVID es que no existe un tratamiento específico. Las personas que lleguen a adquirir COVID, mm, pues usualmente el lugar donde llegan no cuentan con un servicio médico, ¿no? Si bien es cierto que en México a veces pueden acceder a algún tipo de servicio, pues se les niega este servicio debido a que no tienen una condición migratoria regular con el cual podrían acceder pues, a cualquier servicio de seguridad social o de salud. Ahora, si esto lo ponemos en contexto con detenciones migratorias, bueno, eso aún nos pone en un mayor problema, ¿no? Como ustedes saben, bueno, desde 2008 en México, migrar no es un delito, ¿no? Es decir, en todo caso, la manera en cómo tiene que responder el Estado ante la condición administrativa de una persona tiene que ser en el marco de un procedimiento administrativo. Sin embargo, la ley todavía permite, llama de una manera, me parece como un eufemismo, los aloja, ¿no? En una estación migratoria, que no es otra cosa más que una detención administrativa. Y si bien no puede durar mucho tiempo, de acuerdo a la ley, esta detención, lo que ha sucedido con la pandemia es que como están en la estación migratoria, en lo que dura el procedimiento, ¿no? Que de por sí ya era un procedimiento largo, ahora con la suspensión de plazos a nivel administrativo,
hace que la estancia, bueno, lo que se queda en la estancia migratoria, sea muchísimo más tiempo, ¿no? Y también lo que ha sucedido es que esta misma suspensión de plazos, también, como ustedes saben, bueno, en el caso de México, hubo una suspensión de plazos debido al COVID, que empezó en marzo y terminó en agosto, también impactó en el Poder Judicial. Entonces, hay muchas personas que están esperando una condición migratoria regular, ¿no? O sea, están esperando a que el Instituto Nacional de Migración pueda pronunciarse, o que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ¿no? También pueda resolver sobre su situación migratoria, bueno, sobre su situación como persona refugiada. Y entonces, al estar suspendidos los plazos, lo que hacen es que se genera un estado de incertidumbre muy grande. Lo que ha sucedido es que le otorgan en México, a lo mejor esto ya está un poco técnico, un permiso, bueno, una condición que es la visa por razones humanitarias, que le da acceso a las personas a ciertos servicios, no a ciertos derechos, pero es cierto que eso no significa que haya una regularidad migratoria que les permita acceder a muchos derechos, ¿no? Por lo tanto, es decir, de por sí, digamos, esta población estaba sujeta a un alto grado digamos, o una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Con estas restricciones administrativas y judiciales se agudiza, ¿no?, la manera en que se ven vulnerados sus derechos. Bueno, ese será mi comentario. Claro, muchísimas gracias, Salvador. Y Margarita, ahora quisiera preguntarte, ante toda esta complejidad que nos están presentando ustedes, dentro de tu expertise, ¿cuáles son los riesgos adicionales a los que se están enfrentando los pueblos indígenas al realizar movimientos migratorios? Sí, más bien yo diría que antes de la pandemia ya de por sí han enfrentado históricamente diversos riesgos. En unos, pues primeramente asociados justo a cómo se da la movilidad. Me refiero sobre todo como a las prácticas de buscar quién te va a cruzar, sobre todo si es Estados Unidos, ¿no? Con los tan nombrados coyotes o personas, ¿no? Que fungen como que van a facilitar justamente como el cruce hacia las fronteras. Internamente también tiene sus complejidades. Y me refiero como a esto también están como los riesgos también en sus propios desplazamientos, cuando no cuentan con los medios o las medidas que garanticen traslados o una movilidad segura, ¿no? Por las rutas que implica donde se mueven o donde transitan, riesgos que también están asociados a su salud, por lo que ya decía anteriormente, ¿no? Si no hay esquemas que les garantice una atención, ¿no?, básica, ya no digamos o a otras mucho más complejas, pues también es como una limitante y los riesgos que implica de por sí, ya en términos del desempeño del trabajo que realizan. Los riesgos también van asociados mucho a las características que tiene que ver, por ejemplo, hasta por la pertenencia étnica. Si eres originario de un pueblo originario, si perteneces a un pueblo originario, perdón, tu fenotipo, el color de la piel, si hablas un idioma originario, también se convierten a veces en factores de riesgo por el tema de la discriminación, por el tema de la desigualdad, por el tema de la exclusión, que puede muchas veces de esto justo mantener como brechas en términos de la atención, en términos del cuidado, del acompañamiento y desde la visibilidad misma del tema dentro de las agendas de gobierno. Esos riesgos, evidentemente, algunos de ellos se recrudecieron con el tema de la pandemia en términos de qué tan accesible puede ser para ellas y ellos enfrentar algunas situaciones ahora, por ejemplo, que más que riesgo fueron como los efectos. Lo tengo mucho más claro, por ejemplo, para las poblaciones jornaleras, que en algunas de ellas sí vieron afectado, por ejemplo, la percepción económica que recibían en ciclos anteriores, ¿no? Por el desempeño de sus actividades. Ahora con el tema de la pandemia, pues hubo efectos completamente, sobre todo en los meses de contingencia más fuertes, que sí afectaron tanto las jornadas de trabajo como los ingresos que les daban. Y esto en lo económico para las familias sí fue un golpe certero, porque además de que, sobre todo hablando de ellas que están en contexto de movilidad y por las características que ya mencionaba,
esta disminución en sus ingresos también afectó ahora estar como para algunos o algunas de ellas, que ya no solamente fueran como la mano de obra que era reclutada o que simplemente estaba inserta en este tipo de actividad tradicionalmente, porque ahora ya había población local en su misma condición que demandaba ese trabajo. Y eso al final también fue un efecto que viene agudizando la situación económica de las familias, de por sí ya precarizado la actividad que realizan, y ahora con esto se volvió mucho más complejo. También hubo un efecto más que riesgo, fue por ejemplo lo que tenía que ver, hay muchas familias en contexto de movilidad que buscan espacios para alquilar, y estos espacios muchas de las ocasiones tienen que ser ocupadas no solamente por un integrante, sino por otros integrantes más, ya sea de la familia o de la comunidad, principalmente para amortiguar y aminorar gastos, sobre todo en el tema del pago de los servicios. Mucho de esto también, por ejemplo, hablando concretamente de poblaciones jornaleras, de contextos rurales o indígenas, pues fue algo que vino ya de por sí. Muchos o muchas de ellas alquilan espacios insalubres, inseguros o en zonas inseguras. Ante la falta de la posibilidad que les garanticen, por ejemplo, poder acceder a una vivienda o un albergue, mientras están como en procesos de movilidad. Ellos buscan espacios, y me refiero a espacios, no, y podemos imaginarnos desde una vivienda con las mejores condiciones, me refiero a que pueda ser de concreto, a lo mejor carente de servicios, pero hay otros espacios donde completamente tienes que improvisar con materiales de desecho un espacio que te permita vivir dignamente, ¿no? Y dignamente habría también como que discutirlo. Eso también significó como muchos efectos contrarios a lo que las familias ya vivían teniendo en otras situaciones, porque ahora estos mismos espacios se los encarecieron, la falta de los servicios se agudizó más porque se incrementaron. Entonces, al final sí ha sido como muy complicado todo lo que han enfrentado en estos contextos de movilidad, mucho más agudo y crítico cuando se es migrante, cuando se es mujer, cuando se es niña, cuando se es abuelito o cuando se es un migrante con discapacidad y más de pueblos originarios. Ya sea en un contexto en que migres a Estados Unidos o migras internamente, ha sido muy complicado, ya por la carga que hay de estereotipos, prejuicios y estigmas que se han sumado a riesgos que los vulneran en su condición como migrantes y ahora asociados más a efectos que han sido contrarios justo por la pandemia. Muchas gracias, Margarita. Justamente, resulta abrumador el saber que estas condiciones al final de cuentas se van empalmando unas con otras y generando condiciones cada vez más de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y con lo que nos cuentan los dos, hemos visto que gran parte de estos peligros y estas vulnerabilidades en estos tiempos de la COVID se han maximizado, ¿no? Por lo que debemos ahora repensar qué es lo que va a suceder en el futuro al pasar y al pensar en estos diferentes tipos de movimientos. Y que una vez que la pandemia se logre superar o contener, tendremos que pensar una nueva forma en la que como política pública, como Estado, como sociedad, veamos a los movimientos migratorios, ¿no? Y se generen condiciones para contextos menos, en donde exista menos vulnerabilidad. Y en este sentido, y retomo también lo último que estabas comentando, Margarita, con todo este panorama que tenemos, ¿tú cuál consideras que es el papel de las mujeres indígenas ante el futuro de la migración que estamos viviendo? Pues más bien, Ricardo, a ver, como que la pandemia, la crisis, junto con ella, el tema del virus, COVID, justo vino como a marcar, ¿no? Las desigualdades ya de por sí históricas, pero más sobre todo al velar lo que significa para sectores precarios. Dentro de estos sectores o poblaciones, evidentemente están los pueblos originarios y dentro de ellos, como preguntabas ahorita, el tema de las mujeres es complicado, sobre todo en cómo estas brechas que ya existían
sí se han ampliado mucho más, ¿no? De como ya estaban. Las desigualdades se han acrecentado y sobre todo, no me refiero nada más como en el acceso a los servicios de salud o en la atención médica, sino también cómo desde lo rural, lo indígena y particularmente lo que a veces tocan sobre todo con las mujeres, en términos de lo económico, ¿no? Lo que significa ahora para ellas enfrentarlo y más en contextos de movilidad. Ya cuando son jefas de familia o aún así, aunque exista un jefe de familia ahora con la pandemia, algo que fue visible fue, por ejemplo, cómo sí se incrementó, se recrudeció la carga laboral, sobre todo en el tema o en el trabajo de cuidados y en lo económico. Concretamente, sobre todo porque en algunas familias la pérdida de un familiar, o sea, el fallecimiento de alguno de ellos o de ellas por el COVID, o aunque hayan enfermado, sí significó cargas drásticas para ellas. Y lo vemos tal vez desde lo económico, ¿no? Desde lo que implicó articular redes, cómo acuerparse en este proceso, pero también es como invitarnos como a mirar más allá de lo que podríamos ver con nuestros ojos. Me refiero a cómo ellas en el medio rural, si de por sí como mujeres es complicado enfrentar estas situaciones, cómo se vive desde el medio rural o indígena y más en contextos de movilidad para una mujer, enfrentar justo el estrés económico, el estrés emocional, el estrés causado por la pérdida de alguien o por ver una situación económica interna de tu familia, bajo el cuidado de tus hijas o de tus hijos, bajo situaciones que tienes que enfrentar familiarmente. ¿Cómo se vive ella? ¿No? ¿Cómo la viven ellas? ¿Cómo la enfrentan? ¿Qué mecanismos de contención y de acompañamiento hay? O sea, al final, las redes de apoyo, aunque las tienen comunitarias, cuando se está migrando, muchas de estas redes se refuerzan y generan mecanismos de solidaridad, pero a veces también en movilidad es complejo, porque muchas veces de las redes no las acompañan, van solas, ¿no? Y eso también implica si eres mujer que migras sola, con tus hijos, si migras con toda la familia, si es una migración como comunidad. O sea, al final los efectos son diferenciados para cada una de ellas. Esto también, ¿cómo enfrentarlo? Desde el tema, desde la brecha o la desigualdad salarial, por lo que comentaba en la pregunta anterior, ¿no? Ya en tu condición de migrante, tu trabajo por lo general puede ser precario o con cierta inestabilidad en términos del reconocimiento del trabajo que haces, ¿no? Como que esa condición a veces denota que efectivamente se precarice, se te explote más, etcétera, etcétera. Cuando eres mujer y más de un pueblo originario que difícilmente puedes hablar el español o que lo hablas y que articulas algunas palabras en tu idioma originario por tu condición de ser mujer, por tu edad, y por las características que están inherentes a ella, también son factores que precarizan y desarticulan como todas las formas accesibles de poder tener como un trabajo y un ingreso mucho más estable o mucho más accesible, a diferencia de los varones. Me refiero a cuando migras como familia, lo que puedan tener ellos. Su situación es mucho más compleja cuando eres mujer migrante. Por ejemplo, para las mujeres jornaleras, algunas de ellas, si saben leer y escribir en el mismo trabajo jornalero que se realiza, pueden ser apuntadoras, pero por lo general ustedes pueden ir a un campo agrícola en cualquier zona de cualquier estado aquí en nuestro territorio y van a ver que un porcentaje considerable de ellas están encorvadas, cortando X o Y variedad de productos, ¿no? En el surco. A cielo abierto, directamente, ¿no? Es mano de obra que se puede reciclar y que puede estar como en esas condiciones. Hay otros que a lo mejor, ya lo decía, ¿no? Mucho tiene que ver también tu estatus migratorio, pues también lo va condicionando. O sea, al final, como que estas características sí se han venido a recrudecer justo ante la pérdida o los efectos que puedan tener por la pandemia y se resiente más en ellas, ¿no? Podemos destacar toda la parte loable que se tiene en términos de verlas como las proveedoras, de verlas como en relación a esta economía sustentable, pero por eso decía, ¿no? ¿Qué significa también para ellas esa carga ahora económica, emocional, laboral, de tener que sacar como a la familia, ¿no? A los dependientes económicos de ella, el tema de cuidados, ¿cómo lo enfrentan? O sea, al final ha sido algo que también como que descuidamos, como que no espejeamos. ¿Cómo hablar de ellas y la pandemia y lo que significa en este contexto sus sentires, las emociones, ¿no? O sea, las vemos como
como articuladoras, como una parte muy fuerte, ¿no? De enormes fortalezas en los contextos internos, pero en lo individual, esos sentires cómo se proyectan, esos sentires cómo las lleva a pensar que ahora ya las situaciones económicas con las que tenían que lidiar para conseguir fuentes de empleo, con ingresos que les diera para la subsistencia, pues ahora, ¿qué les significa justo tener que ampliar como ese trabajo, ¿no? Esas dinámicas comunitarias. O sea, al final el escenario no es sencillo y lo bajo también con otro nivel. ¿Qué significa para una mujer adolescente, para una niña y niñas o adolescentes o jóvenes que están también en contextos de movilidad y donde la edad y su género también a veces son factores cruciales para esto? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Margarita. Y ahora, Salvador, quisiera que tú nos pudieras, si es posible, hacer una visión hacia futuro y considerar cuáles son los nuevos desafíos que va a enfrentar los movimientos migratorios posteriormente a la COVID. ¿Tú qué consideras? Perdón. Sí, pues, a ver, creo que desde el modelo globalizador, por así decirlo, eh, ha existido una tendencia a restringir la movilidad humana y por diferentes motivos, ¿no? Es decir, en algún momento ya vivimos las restricciones por el narcotráfico, ¿no? Las restricciones por el terrorismo, y ahora hay una restricción por salud pública, ¿no? O sea, de pronto tiene que ver mucho con el miedo al otro, ¿no? Del miedo a la otredad, ¿no? Al no comprender a la otra persona. Entonces son restricciones que se hacen, por así decirlo, moda, ¿no? Y que si tienen ahora un sustento científico, por supuesto que van a seguir utilizando estos mecanismos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a terminar la pandemia y ahora habrá otra razón por la cual las personas no puedan o se les impida migrar, ¿no? Es cierto que hay un montón de obligaciones internacionales, si nosotros leemos, ¿no? Hay un montón de acuerdos entre países, hay un montón de foros a nivel internacional. Entonces sí, claro que todo el mundo, digamos, tiene estos derechos. El problema es que no los pueden materializar. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Pero principalmente es porque falta de información, falta de voluntad, falta de políticas, ¿no? Y eso en un conjunto hace que la gente en la realidad no pueda acceder a estos derechos, ¿no? Y a tener una migración, como decía, ordenada y regular. ¿Qué es lo que pasa? Como ya les decía también, pues lo único que pasa es que las migraciones las empujan a ser irregulares, ¿no? O sea, eso pasa, han empujado a hacerlas irregulares. ¿Qué llegaría a pasar en caso de que hubiera una cura, ¿no? eh, al, al COVID? Pues creo que nos pone también en una situación complicada, ¿no? Primero, porque el acceso a una eventual cura, que al parecer nos están diciendo que son, que no tiene que ver con un tratamiento, sino tiene que ver con una medida de prevención, ¿no? Que es la vacuna. Entonces, el tema de la vacuna, como digo, es un mecanismo de prevención, es decir, no es para las personas que ya hayan desarrollado la enfermedad. Lo que va a suceder es que la distribución de la vacuna va a ser inequitativa a nivel global. Por lo tanto, habrá unos países que tengan acceso al medicamento y otros países en donde no. Y la migración, pues seguirá siendo el flujo de esa migración, y eventualmente cuando exista una cura, ¿no? Cuando exista un tratamiento ya específico para una persona que haya contraído efectivamente el COVID, lo que va a suceder es que muchos países no van a tener acceso a ese tratamiento y en otros países sí. Y no estoy especulando, eso es lo que ya sucede con muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el caso paradigmático es el tratamiento que tiene que ver con el VIH. En muchos países las personas no tienen acceso a un tratamiento para el VIH, cuando en otros países está disponible y es parte incluso de los servicios de salud pública, ¿no? Hay unos países, por ejemplo el Caribe, ¿no? Que tienen unos índices muy altos de VIH, en donde hay una migración fuerte del Caribe hacia países continentales, ¿no? O sea, Colombia, México, Costa Rica, Estados Unidos,
en donde sí existe acceso a este tratamiento y lo que sucede es que hay restricciones para la entrada, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay un par de casos, hay por ahí un caso en el sistema interamericano, en donde sí existe una, es decir, las personas llegan a los países, obtienen el tratamiento para estas enfermedades, pero como justo son, entre comillas, voy a entrecomillar esto, no me gusta la frase, migrantes económicos o migrantes que no tienen una razón fuerte para estar fuera de sus países, eso, insisto, muy, muy criticado, las expulsan. Entonces, tiene que llegar algún tipo de mecanismo. En México tenemos una figura que se llama protección complementaria, que sería como, oye, no la pueden deportar a su país porque no es que, a ver, no es que le estén persiguiendo, sino es una persona que si la regresan al país, no va a tener acceso al medicamento y al tratamiento adecuado, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que va, o sea, lo que va a pasar con el eventual descubrimiento para la cura o la vacuna, es la inequidad ya existente global, lo que pasa con otras enfermedades, y que de una u otra manera van a también poner trabas, ¿no?, para esto. Y yo con eso cerraría. Muchísimas gracias por sus aportaciones, tanto a Margarita como a Salvador, quienes nos han puesto sobre la mesa para hablar 3 o 4 horas sobre este tema, ¿no? Sin embargo, el tiempo es apremiante y un verdugo cruel. Entonces, simplemente aquí para contextualizar, todo lo que nos dicen nuestros dos exponentes del día de hoy genera un panorama de la complejidad que la migración hoy en día representa en estos tiempos donde se maximizan las vulnerabilidades. Y bueno, hay algunos comentarios por parte del público que nos acompaña acerca de qué situaciones o qué acciones se pueden realizar para ayudar a las personas que están actualmente dentro de estos movimientos migratorios. Hay diferentes organizaciones y grupos de la sociedad civil que hoy en día trabajan junto con las personas que se encuentran en movilidad, que quizá en algún momento en nuestro grupo del seminario podremos poner a su disposición para que los conozcan. Doctor Martín, no sé si tenga algún comentario para cerrar este conversatorio. Mira, muy breve. Excelentes exposiciones de Margarita y Salvador, que nos dejan pensando, yo creo que dos asuntos. Uno, que estas situaciones de contingencia por razones sanitarias probablemente nos sigan acompañando durante mucho más tiempo del que nosotros tenemos previsto. Eso conduce a la idea de que si estas contingencias se toman como pretexto para impedir, por ejemplo, la movilidad humana, esto se va a agudizar sobre cada una de ellas, sobre cada una de estas contingencias. Pasa un poco lo mismo con el fenómeno de los desastres. Los desastres están ahí, van a seguir ocurriendo. Y se toman permanentemente como pretexto para limitar libertades, condicionar derechos y hacer una serie de cambios que en lugar de favorecer a estos grupos que ellos han descrito también en su vulnerabilidad, es lo contrario. Entonces me parece que acá hay un asunto de responsabilidad estatal que va mucho más allá de lo que estamos viviendo. Es decir, lo de que estamos viviendo debe ser un motivo para repensar de fondo cómo contemplamos a estas poblaciones, en particular de nuestros pueblos originarios, como poblaciones que requieren un conjunto de reconocimiento de derechos y asociado a ese reconocimiento de derechos una serie de medidas de política efectivamente para que bajo la contingencia o no bajo la contingencia, ellos sean respetados en esos derechos y se les provean las capacidades para que puedan actuar sin
mayores penurias. Lo que hemos estado observando es que esto lo que hace es agudizar lo que ya veníamos viviendo. Entonces hay que invertir los términos. Es decir, tenemos que pensar que estas situaciones las vamos a enfrentar probablemente en adelante, y de lo que se trata es de que hagamos el trabajo para que cuando estas cosas se presenten, en lugar de agudizar la vulnerabilidad, tratemos de sacar a las personas de esa situación vulnerable. Y ahí yo creo que hay medidas que tienen que ver con los estados y tienen que ver con la cooperación internacional, porque obviamente el fenómeno migratorio es un fenómeno que va mucho más allá de las fronteras de cada y requiere de políticas mucho más allá de las que cada uno de los estados puedan tomar. Y lo que estamos observando justamente es lo contrario. Es decir, estamos observando no una política de cooperación internacional para la migración, sino una política de conflicto internacional en torno a la migración de manera permanente. Esta sería mi reflexión, Ricardo. Muchísimas gracias, doctor Martín. Y quiero agradecer a todas y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy en este tema que sin duda es fundamental para repensar nuestra relación con las personas migrantes y con el contexto en el que estamos viviendo. Les recuerdo que nuestro próximo conversatorio se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre con el tema Derechos de las Mujeres Originarias ante la COVID. Para ello nos acompañarán desde Panamá, Sara Omi, y de México, Jessica Vega, quienes nos pondrán el sexto tema dentro de este ciclo de título de conversatorios, sobre diálogos sobre sociedad del conocimiento y diversidad cultural. Quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook, por favor, quédense. A continuación daremos comienzo también a la siguiente, a la premiación de los concursos del concurso de ensayo que realizamos acerca de pueblos originarios y el contexto ante la COVID. Entonces daremos los reconocimientos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Salvador. Y nos estamos viendo. Gracias. Gracias a todos.